te conviene no irte de Jerusalén. Ese es el tema que el Señor me ha regalado y que esperamos predicarlo en el nombre de Jesús. Dice la palabra del Señor, capítulo 1, verso del 1 al 4. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Pues hermano, póngase cómodo. Si a los amigos, el Señor les bendiga. Si hay amigos, están en el mejor lugar. Y en esta noche le quiero decir, te conviene que no te vayas de Jerusalén. Jerusalén es una ciudad de vital importancia en lo espiritual e histórico de las tres religiones monoteístas más importantes del mundo, ya que allí convergen los orígenes del cristianismo, del judaísmo y de los musulmanes. La ciudad de Jerusalén tiene un carácter sagrado para los fieles de religiones como el Islam, el cristianismo y el judaísmo. En ella se encuentran los lugares más importantes en cuanto al vínculo que guardan con su respectiva fe. Para el mundo islámico es la tercera ciudad más importante después de la Meca y Medina. Para los cristianos, la ciudad de Jerusalén guarda relación con los hechos que le dieron inicio al movimiento religioso. Y para el judaísmo, Jerusalén es considerada la ciudad más sagrada por los vínculos que conservan sus creencias. En la ciudad de Jerusalén se encuentra el Muro de las Lamentaciones, importante por ser el último remanente del templo construido sobre las ruinas del templo del rey Salomón. El lazo también se establece a través de la importancia que reviste para el judaísmo el monte del templo, lugar en que se habrían alojado las tablas de la ley. Jerusalén es el centro de vida para los judíos. Todos los judíos aman, todos los judíos sueñan, todos los judíos desean ir a donde estén al menos una vez en la vida a Jerusalén para celebrar fiesta en ese lugar. Jerusalén es la causa de alegrías y es la causa de tristeza para los judíos. Ellos en cierta ocasión, cuando se encontraban cautivos, algunos de los que los tenían cautivos, valga la redundancia, se mojaban de algunos judíos. Usted recuerda esa historia donde le decían: cántenos algunos de los cánticos que cantaban en Sión, en Jerusalén. Y ellos tristemente respondían: ¿cómo nosotros vamos a poder cantar cántico de Jehová en tierra de extraños? Si yo me pudiera olvidar de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra, su fuerza, su destreza, y que mi boca calle, porque mi lengua se pegue a mi paladar. Si de ti no me acordare, si de ti no pudiera enaltecerte, oh Jerusalén, como preferente asunto de mi alegría. Jerusalén es lo más importante, se puede decir, que tenía el pueblo de Israel en tiempos bíblicos. En todo momento el Señor mandaba celebrar fiesta y los judíos iban a Jerusalén donde se encontraran. Usted iba por un callejón o por una vereda caminando y se encontraba con judíos que iban cantando alegres porque todos querían reunirse en Jerusalén para celebrar fiesta al Señor. Jerusalén era el centro donde de muchas regiones y naciones donde se encontraban, y hasta el día de hoy todos convergen en reunirse en Jerusalén. Hubo una ocasión donde María y José tuvieron que ir a Jerusalén junto con una cantidad de israelitas a celebrar la Pascua.
Y estuvieron ahí durante unos días. Y cuando terminaron la fiesta, salieron otra vez hasta los lugares donde vivían los otros pueblos y aldeas. Y en el camino se dieron cuenta que Jesús no estaba con ellos. Un día de camino y se dieron cuenta que Jesús no caminaba con ellos. Dice las Escrituras que María y José buscaron a Jesús entre sus parientes, entre sus amigos, y no lo encontraron, a tal punto que tuvieron que tomar la decisión de volver otra vez a Jerusalén. Y cuando lo volvieron, estuvieron buscándolo más o menos como por 3 días y lo encontraron en el templo. Porque nosotros debemos estar donde el Señor Jesús está. Yo creo que es muy difícil para una madre que su hijo se le pierda y estar al menos 1 minuto sin él. Eso debe de ser una tremenda locura, estar buscando a su hijo. Bueno, María estuvo buscando a Jesús. ¿Y cómo es posible que Jesús se pierda durante 3 días? Bueno, en esta noche yo le quiero decir, si usted tiene a Jesús en su vida, en su corazón, no permita que Jesús se vaya. Si Jesús está aquí y si para nosotros esto es Jerusalén, entonces nosotros debemos estar donde se encuentra Jesús. Le das un fuerte aplauso al Señor. Amén. Jerusalén es para nosotros en tipología bíblica, para nosotros los cristianos, es como decir que Jerusalén es la presencia de Dios. Yo sé que de pronto hay muchas personas que dirán que el Señor está en todo lugar y que no necesita una iglesia tal vez para congregarse, porque si yo estoy en la casa busco a Dios y encuentro a Dios. Si yo estoy en X o Y lugar, pues Dios está ahí y no necesito ir a una iglesia. Yo creo que esa persona tiene toda la razón. Pudiéramos decir que Dios está en todo lugar, porque así es. Pero el ser humano necesita congregarse, así como el judío necesitaba ir a Jerusalén. Nosotros necesitamos ir a la iglesia o al lugar que se ha elegido para congregarse. Necesitamos ir a escuchar palabra de Dios, a entonar alabanzas a Dios, a adorar a Dios, a clamar a Dios, a orarle a Dios, a pedirle a Dios, a buscar a Dios en su presencia. Así como el judío tenía que recorrer callejones, veredas y muchos kilómetros para ir a Jerusalén. Y en esa noche el Señor te está diciendo, si estás pensando en que tal vez viniste una vez al culto o que ya no quieres venir más, el Señor te dice, no te vayas de Jerusalén, te conviene quedarte en Jerusalén. El Señor Jesucristo murió, usted conoce la historia, y resucitó a los 3 días. Pero la Biblia nos narra una historia muy bonita que le sucedió a 2 personas que iban camino a Damasco, o a la aldea de Damasco. Creo que era Damasco. Emaús, ese. Iban camino a Emaús. E iban hablando de todos los sucesos que había sucedido en Jerusalén, de lo que el Señor había hecho en Jerusalén, de cómo lo tomaron prisionero y fueron y lo crucificaron en Jerusalén. E iban tristes porque tal vez esperaban en su maestro, que el maestro fuera el redentor, como ellos lo esperaban, que fuera y tomara armas y derrotaba al imperio que los tenía cautivos. Pero cuando el Señor murió, dicen ellos que ya iba inclusive 3 días, y que todo lo que había pasado se quedó allá en el olvido. Y ellos de Jerusalén, de la iglesia en Jerusalén, donde estaban los hermanos, los apóstoles, discípulos, decidieron irse a Emaús, caminar a Emaús, irse de Jerusalén y esperar la promesa de Dios en Jerusalén. Tipificaba el olvidarse de todas las cosas que Dios había hecho en la vida de ellos,
de los milagros, de los prodigios, de lo que ellos habían hecho hacer al Señor, de cómo había resucitado a Lázaro, de cómo había parado personas que no podían caminar y de cómo le devolvió vista a los ciegos. Se olvidaron de todo eso porque para ellos Jesús quedó sepultado en Jerusalén. E iban caminando y se les apareció un ser muy especial, al cual ellos no pudieron distinguir en el momento, porque estaban vendados con la tristeza y la melancolía que llevaban, porque decidieron alejarse de Jerusalén. Cuando una persona se aleja de la presencia de Dios, las cosas no son iguales, todo es confuso. Hay una venda en los ojos que no le deja ver lo que Dios le dice, le habla y hace. Se les apareció el Salvador y les preguntó: ¿por qué están tristes? ¿Qué es lo que están hablando ustedes y por qué están tristes? Y ellos empezaron a relatarle, parafraseando un poco. Le hablaron que si él tal vez no era el único que sabía de lo que había sucedido con este Jesús, de todo lo que había hecho, y que ellos creían que era alguien grande, pero había muerto, y que ya habían pasado unos días y nada, y que además unas mujeres, que era lo único, la única esperanza, que unas mujeres habían madrugado, habían ido temprano al sepulcro y habían tenido unas visiones de ángeles que les habían dicho: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Pero a Jesús no le habían visto. También le hablaron a este ser de que Pedro, al escuchar el relato de las mujeres, salió corriendo a mirar si era verdad y halló lo mismo, pero a Jesús no le vio. Y tal vez esa confusión hizo que ellos se fueran, porque no creyeron a las promesas que les había hecho el Señor de no moverse de Jerusalén. ¿Sabe, hermano y amigo? Hay personas que vienen y nos acompañan. Hay hermanos que vienen y se alejan, porque tal vez creyeron que en ese lugar se iba a concentrar la idea de la religión popular, que a Dios lo tenemos que ver en imágenes, que a Dios lo tenemos que ver en estatuas. Pero damos testimonio que aquí hay personas que, aunque no lo ven, saben que el Señor vive. He dicho, aquí hay hermanos que madrugan, que vienen temprano a orar sin ver nada, pero sabiendo que Jesucristo está vivo. Hermano, y esos hombres no sabían con quién estaban hablando, no le reconocieron. Y seguían caminando tristes, hasta que tal vez el Señor, enojado, les dice: oh insensatos y duros de corazón. Les empezó a hablar de las escrituras, de todo lo que habían dicho los profetas, de lo que estaba escrito en la ley de Moisés acerca de este hombre. Y aún así no le reconocieron. A tal punto de que se maravillaron tanto de cómo les hablaba, que cuando llegaron a Emaús, el Señor hizo como que se iba. Y ellos le dijeron no, porque era algo muy tradicional cuando había un extranjero, darle posada en la casa cuando se hacía tarde. Y le dijeron: venga y se queda. ¿Sabe qué es lo importante de uno decirle al Señor: venga y se queda? Porque tal vez pudiera ser que en nuestra pasada manera de vivir hubiera idolatría, hubiera incredulidad, y nosotros tendríamos que ver como que el Señor bajara y Él mismo nos hablara o Él mismo se presentara. Porque yo era una persona que creía eso, siendo y viniendo de una familia cristiana. Yo no aceptaba a los evangélicos, y yo le decía a Dios: si usted quiere, venga usted mismo y me habla. Y esas personas le dijeron: venga, quédese. Pero lo importante de uno decirle a un hermanito: venga y se queda y me habla, aunque yo no crea, convénzame. Cuando uno le abre la puerta a la palabra de Dios, y aunque uno no crea, le dice: venga y me convence.
Créame que el Señor entra a tu casa, cena contigo, y lo que tenga que hacer lo hace, pero de que te convence, te convence. El Señor estuvo ahí cenando con ellos, hablando, dialogando, charlando. Y llegó un momento en el cual fue a partir el pan. Y en ese momento, tal vez la forma de cómo lo partía, o tal vez al ver sus manos le vieron las heridas, pero en ese momento dice la Biblia que se les abrieron los ojos y pudieron entender quién era Él. Cuando le voltearon a mirar, el Señor ya no estaba, se había ido. Y tomaron una decisión. ¿Sabe qué decisión tomaron en ese momento? Volver de una a Jerusalén. Todo ese caminar de olvidarse de la presencia de Dios, de olvidarse de Jesús, de escuchar cómo les hablaba, les predicaba, les enseñaba y no reconocerlo, pero cuando le fueron abiertos los ojos, la decisión y la mejor decisión que pudieron tomar es volver otra vez donde los hermanos en Jerusalén. La mejor decisión que puede tomar una persona en esa noche es no irse de aquí sin la presencia del Señor en sus vidas. Lo mejor que puede hacer el ser humano es decirle al Señor: venga, quédese conmigo, porque la Biblia dice que Él está a la puerta tocando. Que tal vez uno piense que Él se quiere ir, que eso no es para uno, pero el Señor está a la puerta tocando. Y dice que si alguno abre la puerta, el Señor entra, come con Él y se queda en ese lugar si usted le da cabida en su corazón. Eso es lo maravilloso de nuestro Señor. Y de los que se quedaron, decidieron quedarse en Jerusalén, porque ninguno de ellos sabía qué era lo que iba a suceder. Simplemente querían quedarse y obedecerle a Jesús. Y un día de esos, un día cualquiera, que estaban ellos reunidos, orando, alabando, cantando himnos, qué sé yo, congregados en un lugar llamado aposento alto, el Señor les dice: no se vayan a ir, quédense ahí. Ellos se quedaron, y fue el nacimiento de la iglesia cuando cayó el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Por eso, hermano, aunque nosotros queramos cruzar esa puerta e irnos y no volver, si el Señor nos dio una promesa, hermano, el Señor va a cumplir esa promesa. Si el Señor, aunque no lo veamos, nos dijo que Él iba a volver, hermano, el Señor va a volver. ¿Sabe qué es lo importante? No irse de Jerusalén, es quedarse en la casa de Dios, porque en la unión no hay otro lugar mejor, sino ese lugar que aunque muchos lo cuestionen, lo menosprecien, en ese lugar hay salvación y hay vida eterna. Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús. Aleluya. Yo recuerdo cuando estaba en el mundo que yo decidí una vez irme de Jerusalén. Y aparte de eso, cuando iba camino a Emaús, no quería saber absolutamente nada de Dios. Caminaba a Emaús y creía que no, lo que decía la Biblia era pura fábula. Hasta un día por allá me dieron el libro del Evangelio de Judas. Y le cuestionaba a mi papá, que estaba en Jerusalén, le cuestionaba lo que decía la Biblia, diciéndole que Jesús, lo que predicaba una vez el pastor, que Jesús se había casado con María Magdalena y cosas como ella, enredados por el Evangelio según Judas, de los agnósticos. Y cuando se acercaba un evangelista, me venía y me hablaba que el Señor me amaba, que el Señor quería cambiar mi vida, y yo lo veía como patrañas, puras mentiras. Recuerdo que cuando me iba a algún cañar a consumir droga, escuchaba a los predicadores y me daba fastidio. Decía: hasta acá me están siguiendo. Mientras tanto, mi mamá en Jerusalén clamando por mí. Mi mamá en un cuartico por allá, en su intimidad, clamando por mí. Y orando por muchos años, pidiéndole a Dios.
Hasta que un día su hijo decidió irse para Cali y no querer saber nada de sus padres. Y ese día mi mamá se encerró en ese cuarto y le dijo: Señor, llevo tanto tiempo clamándote y te he buscado de todas maneras por mi hijo, cada día más lejos, y hoy sobre todo que se va de la casa y no quiere saber nada de nosotros. Y ese día yo andaba en un trance en Cali de drogas impresionante. Y uno de los jóvenes con los que andaba me dijo: si algo se te viene a la mente y tú te quieres devolver, no te devuelvas, siga adelante con nosotros. Y yo en medio de mi trance empecé a quedarme un poquito atrás, a pensar qué iba a hacer de mi vida de ahí en adelante. Y cuando esos muchachos, sabe Dios y vive Dios que es verdad, cuando iban más o menos unos 10 pasos adelante de mí, empecé a ver en ellos una transformación y cómo los rodeaba una cantidad de influencias demoníacas. E iban caminando y yo los veía de esa manera. Y cuando me volteaban a mirar, se reían, se burlaban. Y mientras más me quedaba atrás, miraba los edificios en Cali. Ya estaba lejos. Y allá en medio de todos esos edificios empecé a escuchar a una mujer orando. Y a una mujer clamando. Y a una mujer que lloraba, la empecé a escuchar. Y en esos momentos entendí que mi madre estaba orando por mí, porque yo me había alejado de Jerusalén. Y en ese momento le dije: Señor, si realmente en todos estos tiempos usted me ha querido hablar, venga y me habla. Y ahí mismo todos esos mensajes, imágenes de predicadores, de cultos en la calle, de cornetas por allá sonando con un mensaje pentecostal, empezaron a sonar en mi cabeza. Y yo en esos momentos dije: el Señor siempre me ha querido hablar y yo nunca le he hecho caso. Volví a mi casa, le pedí perdón a mi madre, y desde ese día, desde el día que yo volví a la presencia, volví a Jerusalén, mi vida cambió totalmente. Porque cuando Jesús llega al corazón de alguien, todo se tiene que tornar diferente. El ser humano no vuelve a ser igual cuando Jesús entra en el corazón. O si usted no me cree, vaya a los evangelios: Mateo, Lucas, Marcos, Juan, y dése cuenta que todas las personas que tuvieron un encuentro con Jesús, a todas les sucedió algo positivo. Todas se encontraron con el Salvador. Algunos resucitaron, algunos vieron, algunos se levantaron. Pero todos tienen algo que contar en los evangelios. A Jesús hay que creerle. A Jesús hay que seguirle. A Jesús hay que buscarle. Y en esta noche en Jerusalén está Jesús aquí con nosotros. No te vayas de Jerusalén porque te conviene. Mira que hay una historia muy bonita como para ir terminando. Hay una historia muy bonita de una persona por allá en el Antiguo Testamento que un día se encontró con el rey David y lo odiaba. Se llama Simeí. Simeí se encontró porque él venía de la casa de Saúl, del rey Saúl, al que Dios le había quitado el trono y se lo había entregado a David. Y este hombre estaba dolido y se encuentra con David. Y ese día se burla de David, lo injuria, lo maldice. Y David le perdonó la vida. No le hizo absolutamente nada. Porque en manos de otro, maldecir al rey era para que se muriera ahí mismo. Pero cuando David ya estaba en su lecho de muerte,
Salomón, que era el sucesor, llamó a Simeí. David llamó a Salomón y le habló acerca de lo que había hecho Simeí. Y le dijo: ¿se acuerda de eso, de lo otro? Necesito que me le cobre a Simeí unas cuentas que tengo con él. Él me hizo algo alguna ocasión, Salomón. Necesito que usted haga algo con él, que me le pase el cheque que me debe. Y David murió y Salomón asumió el reino y mandó a llamar a Simeí. Y cuando lo trajeron, le recordó lo que él había dicho y había hecho a su padre. Y él le dijo: no te voy a matar, pero te voy a decir algo. De hoy en adelante te vas a quedar en Jerusalén, vas a construir casa en Jerusalén, vas a prosperar en Jerusalén. No te vas a ir de Jerusalén, porque el día que te vayas yo te mato. Suena duro, pero se lo dijo Salomón. Y Simeí le dijo: sí, me parece bien, así será. Toda su vida Simeí estuvo en Jerusalén, prosperó en Jerusalén, creció, tuvo familia en Jerusalén. Pero un día unos siervos de ellos huyeron al desierto y Simeí se le olvidó lo que Salomón le había dicho y salió de Jerusalén. Los rumores le llegaron a Salomón y Simeí entró otra vez a Jerusalén, pero mandó a llamar a Salomón a Simeí y le recordó el acuerdo que tenían. Y por haber salido Simeí de Jerusalén, en ese momento se murió con Salomón. Yo no sé si en algún momento a alguien le pasó así, o a alguien tiene pensamientos en su mente de que está aquí con nosotros, pero realmente su corazón está lejos. Y no sé el proceso que lleva, pero en esta noche siento que el Señor le está diciendo a alguien: no se vaya de Jerusalén, porque si se va de Jerusalén, cualquier cosa no buena le puede pasar. Porque podemos estar en cuerpos presentes y decir: fulano y fulano está bien y nos viene acompañando, pero su corazón está en estos momentos en otras cosas. Y en Jerusalén, si estás aquí, vas a encontrar promesas en Dios, porque es fiel. En Jerusalén vas a encontrar presencia de Dios. En Jerusalén vas a encontrar Espíritu Santo. En Jerusalén vas a encontrar salvación. En Jerusalén vas a encontrar vida eterna. En Jerusalén vas a encontrar agua de vida. En Jerusalén vas a encontrar pan de vida. Pero si te vas de Jerusalén, te vas de la presencia de Dios y te mueres. Posiblemente haya un Simeí aquí que no entiende qué tan importante es vivir en Jerusalén. Alguien que por mucho tiempo ha estado aquí, pero no ha entendido el propósito del mensaje y de lo que Dios tiene para su vida, y está pensando en irse de Jerusalén. Pero Salomón te recuerda: si te vas de Jerusalén, no respondo. ¿Por qué no se pone sobre sus pies, mis hermanos? Póngase sobre sus pies y meditemos en eso. Que Dios tiene promesas, todas las que quiera, para sus hijos. Que Él se acuerda de nosotros y es fiel a sus promesas. Pero por allá un día le dijo a Moisés: yo voy a tener misericordia del que yo quiera tener misericordia, porque yo soy soberano y no estoy obligado a nada con nadie, pero por amor voy a mantener mis promesas. Que no levanta tus manos en esta noche. Levanta tus manos mientras los hermanos cantan algo aquí con nosotros. Dígale algo al Señor: Señor, yo quiero enamorarme más de ti. He venido con ciertos pensamientos, Señor, pero usted me ha traído aquí, a ese lugar de adoración. Usted me ha traído a ese lugar de gozo y de alabanza, Señor.
Permíteme que durante toda mi vida yo pueda quedarme en tu presencia. Permíteme, Señor, mantener en ese lugar. Yo no me quiero ir, porque aquí está tu presencia, aquí está tu sangre derramada, aquí tienes misericordia en Jerusalén. Y si yo me voy de aquí, yo no soy nada, porque si me voy a pecar, y la paga del pecado es muerte.